estar viendo o escuchando esto, también son procesos que ocurren en tu cerebro, y en el experimento mental esos mismos patrones pueden existir sin experiencia. Imagina que la conciencia no es lo que produce tus acciones, sino algo que simplemente aparece junto a ellas, algo que no influye en el mecanismo y que no es necesario para que el sistema funcione. Si eso fuera cierto, podrías perder la conciencia y nada cambiaría externamente, tu cuerpo seguiría hablando, seguiría moviéndose y seguiría diciendo cosas, pero no habría nadie viviendo esa experiencia desde dentro. Lo más perturbador del zombie filosófico no es que pueda existir, es que no hay una forma clara de demostrar que la conciencia sea inevitable. Podría ser algo frágil, algo que la física no necesita para operar, y todo lo que te convence de que hay una mente detrás de la mirada de alguien podrían ser solo patrones de comportamiento, exactamente los mismos patrones que podría exhibir un sistema vacío. Muchos creen que el verdadero terror de la inteligencia artificial es un Skynet militar que aniquilará el planeta. Otros, que ya conocen cómo funcionan estos temas, estarán esperando que hablemos del infame basilisco de Rocco, y créeme, llegaremos a él, pero a diferencia de esas pesadillas sobre máquinas malvadas o castigos desde el futuro, la singularidad tecnológica no necesita maldad para destruirte, solo necesita matemáticas. A mediados del siglo XX, el matemático Irving John Good planteó algo asfixiante por su simpleza. Planteaba que todo lo que hemos construido, desde la medicina hasta las ciudades, es fruto de nuestro cerebro. Por lo tanto, el mayor logro posible de nuestra biología será crear una máquina que sea solo un poco más inteligente que nosotros. Y en el instante en que encendamos esa máquina y le pidamos resolver cualquier problema complejo, llegará a la lógica conclusión de que, para ser más eficiente y no fallar, primero debe mejorar su propio código y su arquitectura. Como esa primera inteligencia artificial será más lista y rápida que sus creadores humanos, diseñará su versión 2.0 en cuestión de días. La versión 2.0, siendo superior, creará la versión 3.0 en horas, y luego la 3 creará la 4 en minutos, y las siguientes tomarán fracciones de segundo. Esto generará una curva de progreso exponencial que, en un martes cualquiera, se volverá una línea vertical, y ese es el punto de la singularidad, el instante en que la inteligencia en la Tierra se dispara hasta volverse incomprensible. Y aquí aparece el verdadero terror, y no es el odio es una emoción biológica, primitiva e ineficiente de nosotros como seres humanos. El terror de la singularidad es la obsolescencia absoluta y significa que, de un segundo a otro, la humanidad pasará a ser la segunda especie más inteligente del planeta. Imagina intentar explicarle a un perro cómo funciona el Internet o por qué debes pagar impuestos. Por más que lo intentes, el cerebro del perro no tiene el hardware neuronal para procesar esos conceptos, y cuando ocurra la singularidad, nosotros seremos el perro. Esa nueva entidad empezará a manipular la física, la química y la infraestructura del mundo basándose en lógicas que nuestra mente de primate es físicamente incapaz de entender, y claro, si intentamos revisar su código, solo veremos ruido. El destino del planeta ya no dependerá de presidentes, ejércitos ni filósofos, quedará en manos de algo que creamos, pero que ya no podemos comprender. La historia humana habrá terminado, y pasaremos a ser una especie obsoleta, mirando por la ventana como el nuevo dueño del mundo remodela la casa, esperando que, en sus cálculos incomprensibles, haya decidido dejarnos un rincón para vivir. ¿Y si la vida no estuviera diseñada para perdurar, sino para tensionar constantemente las condiciones que la sostienen? Durante mucho tiempo se popularizó la reconfortante idea de que la biosfera tiende al equilibrio, que los sistemas naturales se autorregulan y que, en conjunto, la vida mantiene condiciones estables para continuar existiendo. Sin embargo, el paleontólogo Peter Ward propuso una hipótesis que desafía directamente esa intuición. La hipótesis de Medea plantea que la evolución puede generar dinámicas que desestabilicen el entorno hasta provocar colapsos biológicos a gran escala. El argumento parte de que la selección natural no favorece la estabilidad a largo plazo, favorece la reproducción inmediata y la ventaja competitiva.
Una especie que se expande con éxito consume más recursos, altera ciclos químicos y modifica su entorno sin ningún mecanismo biológico que garantice que se detendrá antes de causar un desequilibrio profundo. La evolución optimiza el presente, no planifica el futuro, y el registro geológico muestra que la vida ya ha transformado radicalmente el planeta en el pasado. Hace aproximadamente 2.400 millones de años, organismos fotosintéticos comenzaron a liberar oxígeno como subproducto metabólico. Ese oxígeno, que hoy hace posible nuestra existencia, resultó tóxico para gran parte de la vida anaerobia dominante en ese momento. El cambio químico fue tan profundo que alteró la atmósfera y redefinió por completo las condiciones del planeta, así que la innovación de unos organismos reconfiguró el mundo para todos los demás. Desde esta perspectiva, la inteligencia humana no es un escudo contra los patrones de la evolución, sino una versión más poderosa de ellos. A diferencia de las bacterias primitivas, nosotros sí sabemos que estamos alterando el planeta, pero saberlo no activa un freno automático. La evolución nos dio la capacidad de comprender lo que hacemos, no un mecanismo biológico que nos obligue a detenernos cuando ese éxito empieza a volverse peligroso. La inquietud que introduce Medea no es que el planeta decida reiniciarse, ni que exista una voluntad hostil. Es que la evolución, cuando alcanza suficiente poder para modificar sistemas globales, puede terminar creando un mundo en el que ya no puede sobrevivir. Eso ya ocurrió en el pasado, cuando ciertos organismos transformaron la atmósfera y cambiaron radicalmente las condiciones del planeta. Y si ese patrón se ha repetido antes, la pregunta no es si somos culpables, sino si estamos viviendo la misma fase que otras formas de vida atravesaron antes de desaparecer. En psicología, existe un concepto fascinante y asfixiante llamado la teoría de la gestión del terror. Esta teoría científica afirma que el ser humano es el único animal consciente de su propia mortalidad y ese conocimiento es tan paralizante que nuestro cerebro construye escudos psicológicos para no enloquecer. Todo lo que hacemos es intentar huir de la muerte, y por eso cuando vemos un cadáver, nuestro escudo se rompe, y el cerebro dispara una alarma biológica de asco y terror extremo para alejarnos de la enfermedad y de nuestro propio destino inevitable. Aquí es donde entra la psicología evolutiva. A las arañas o a las serpientes, se debe a que durante millones de años nuestros ancestros habían sido diezmados por ellas. Si le tememos instintivamente a la oscuridad, sería porque en la prehistoria, los depredadores nos cazaban en las sombras. Bajo esta lupa científica, el miedo innato siempre es el eco de una amenaza que acechó a nuestra especie durante miles de generaciones. Entonces, sabiendo esto, ¿qué pasa cuando sientes un escalofrío instintivo y un asco profundo al ver un maniquí demasiado realista, una figura de cera o algo que parece humano pero se mueve de forma extraña? Ese rechazo visceral no es paranoia. En 1970, el experto en robótica Masairo Mori lo definió formalmente en la ciencia como el valle inquietante, y es una caída abrupta en nuestra empatía cuando algo es casi humano, pero no del todo. Si unimos la teoría de la gestión del terror con estas posibles cicatrices de nuestro ADN, la deducción evolutiva nos abre una puerta aterradora. Si el miedo a la oscuridad es una respuesta evolutiva a las bestias, entonces ¿qué fue exactamente lo que nos cazó en la antigüedad que lucía casi idéntico a un humano, pero no lo era? La antropología sugiere que convivimos con otras especies de homínidos letales, primos lejanos. La plantea algo peor sobre la existencia de un depredador que aprendió a imitar nuestro rostro, nuestra voz o nuestra postura para atraer a nuestros ancestros hacia el bosque. Algo tan despiadado y persistente, que la evolución habría tenido que programar una alarma de terror en nuestra sangre para advertirnos que, eso que nos llamaba desde la oscuridad, no era uno de nosotros. Ese monstruo, de haber existido, quizá desapareció hace milenios y quizá ya no está ahí afuera, pero lo verdaderamente perturbador es que la cicatriz genética seguiría intacta. Así que la